Eso es para poder orientar lo que te había mencionado sobre la importancia de las cero especies o cero bares. Ya sabes tú que la forma de adquisición es completamente diferente a lo que hemos visto en las formas orales o fecales orales, sino es por piel o mucosas. Se distribuye por todo el organismo, incluyendo sistema nervioso central y el humor acuoso. Mecanismos propuestos, y tú vas a ver que se orienta a la producción de toxinas en relación a alguna de las especies, cero especies o cero bares descritos. La adhesión también, y esto es importante. ¿Por qué produce en algunos pacientes la posibilidad de condicionar mayor daño? Miren, lectospira se adhiere a células epiteliales. La adhesión se incrementa ante la falta de anticuerpos. Macrófagos van a necesitar, para activar la respuesta inflamatoria o inmunológica, van a necesitar presentación de parte de que no se produce por falta de anticuerpos. Lo que se ha propuesto es que en sí el componente más importante de severidad lo producimos nosotros mismos por una falta de regulación de nuestra respuesta inmunitaria o inmunológica. Mecanismos autoinmunes que van a producir principalmente en fases avanzadas o tardías un componente multiorgánico, uveitis, meningitis aséptica. Es por eso de que algunos sostienen que el pilar en el manejo de lectospirosis, si bien es cierto, es producida por un agente bacteriano, es el soporte hemodinámico. Porque en base a estos conceptos podemos vertir que el daño se produce por una respuesta inmunológica o inmunitaria deficiente. Entonces, en base a eso, el iniciar una cobertura antibiótica adecuada para algunos solamente va a ser expresiva e idónea en los primeros 5 a 7 días. Habíamos visto las manifestaciones clínicas, podemos hablar otra forma de que ustedes pueden mencionar la lectospira, aparte de lo que es las formas anictéricas, ictéricas o enfermedad de Well, es también algunos la conocen como la enfermedad bifásica. Y es cierto, porque siempre, sea el componente anictérico o ictérico, va a tener dos fases importantes. La presencia de la bacteria en sangre o fase de lectospiremia y la presencia en orina o en LCR, lectospiruria. Va a tener marcadamente dos fases y esas dos fases van a orientarnos a determinado componente o cortejo clínico. Periodo de incubación de 7 a 13 días. Lo que te mencionaba, mira, en términos iniciales, periodo de incubación, habíamos dicho, luego la fase inicial, fiebre, mialgia, cefalea. Y acá importante, mialgia. Es el dato que no te va a indicar severidad, no te va a indicar un pronóstico sombrío, pero quizás va a ser la expresión clínica en los primeros 7 días más importantes. Te pueden orientar el caso clínico a que un paciente proveniente de una zona endémica, a determinar que en el componente clínico haya mialgias de las patologías infecciosas, porque obviamente puede ser diagnóstico diferencial diverso, una posibilidad es lectospirosis. Y si lo orientan a un componente laboratorial, en mialgias te lo van a dar en aumento de SPK. Entonces, en la fase inicial, fiebre, mialgia, cefaleas. Fase tardía, ictericia, componente de falla renal y hemorragia pulmonar, que en nuestra serie es el componente más sombrío, el componente que te marca la posibilidad de asociarse a mortalidad. Obviamente dentro del complejo multiorgánico de falla renal, falla hepática, pero si tienes lectospira asociada a hemorragia pulmonar, el pronóstico es más sombrío. Este gráfico orienta lo que te había mencionado, ¿no? Dependiendo, si hablamos de que es una forma bifásica, de la presencia en sangre, en orina, las formas de presentaciones clínicas. Y esto se hace un correlato hacia dónde tú vas a poder encontrar la posibilidad diagnóstica del agente etiológico dependiendo de la fase que estemos mencionando, en sangre, en LCR o en orina. En los primeros 7 días, nosotros lo que pedimos básicamente es muestras, hacemos estudio de LCR asociadas a hemocultivos. Posterior a los 7 o 10º día, la posibilidad de encontrar serología, que en este caso es el diagnóstico laboratorial más importante,
ya disminuye para aumentar la presencia a nivel de lo que es serología en orina. Lo mismo sucede para lo que es la leptospirosis ictérica. Obviamente acá el componente ictérico asociado a un componente multiorgánico. Y recuerda que lo más tardío va a ser la presencia por un componente inmunológico, por ejemplo, uveitis o por ejemplo, meningitis aséptica. Características clínicas: anictérica, la más frecuente, y enfermedad o síndrome de Weil. Fiebre hemorrágica, que te había dicho, pronóstico sombrío, asociado a componente renal. Síndrome de neumonía atípica. Sí, puede darse, pero lo que hemos visto más asociado a mortalidad es la posibilidad de hemorragias a nivel pulmonar. Miocarditis, meningitis o meningoencefalitis asépticas y manifestaciones oculares, principalmente uveitis. Si te preguntara a nivel ocular cuál es la manifestación más frecuente por leptospirosis, es uveitis. Felizmente las formas anictéricas van a ser las más frecuentes, como mencionamos, más del 90%. Igual, en la fase inicial, que es a nivel de lo que es sangre, leptospirémica, si hay un componente clínico, fiebre, mialgia, inyección conjuntival o hemorragia conjuntival, que es uno de los datos importantes, que también te orienta asociado a lo que hemos visto en mialgia, que también te orienta la clínica hacia la posibilidad de leptospirosis. Cefalea, componente hemorragíparo, epístasis y dolor abdominal. La fase inmune, fiebre y dos componentes que tienes que tener en consideración: meningitis e uveitis. A nivel hepático, ¿qué sucede? Ictericia, aumento de bilirrubina a expensas de que es bilirrubina de tipo directo. Las cifras van a estar elevadas, pero interesante que no va a existir un componente hepatocelular marcadamente elevado. En otras palabras, las transaminasas las puedes encontrar normales o ligeramente elevadas. Recuerda eso. Va a haber un componente hepático, ictericia, marcadamente a predominio directo, pero a diferencia de lo que tú ves en hepatitis virales, donde tu elevación de transaminasas te orienta hacia el cuadro clínico o la confirmación laboratorial, acá el componente hepatocelular no va a estar tan severo. En otras palabras, tus transaminasas, como dice la gráfica, van a tener una leve elevación. Y acá lo menciona, ¿no? La muerte no se produce por enfermedad hepática. Es un componente multiorgánico. Y lo que te marca un pronóstico sombrío, recuerda, es la hemorragia a nivel pulmonar. Mira, a nivel renal sí existe también un componente. En el examen de orina tú vas a encontrar hematuria, piuria, proteinuria, lo que semiológicamente algunos llamaban un sedimento telescopado, ¿no? Y va a haber falla renal, ¿ah? Dado por diversos mecanismos, ¿no? Nefrotoxicidad o hipoperfusión. A nivel cardíaco, miocarditis, arritmia, falla cardíaca, hipotensión y muerte. Cambios en el EKG sí se van a dar, si bien es cierto, no son patognomónicos. Meningoencefalitis aséptica. ¿Recuerdan el concepto de lo que es una meningoencefalitis o una meningitis aséptica? Porque siempre he mencionado, meningitis aséptica. El autor dice que es una presencia de leucocitos o una pleocitosis, para enmarcarlos dentro de lo que es el laboratorio, sin la presencia de gérmenes, o cultivos o negativos. ¿Eso sí? ¿Sí? ¿Es correcto? Esa es una meningitis aséptica, y que posteriormente se establece que la causa más frecuente es viral. Ese es el concepto. Para diferenciarlo, ustedes han hecho su clase de infecciones del sistema nervioso central. Clásicamente el examen más importante es el estudio del SR, para diferenciar las formas bacterianas, las formas virales, las formas micóticas o las famosas formas asociadas a tuberculosis. En ese contexto hay una definición de lo que es una meningitis aséptica. Como dice el doctor o el colega, es el aumento de células, y eso se llama pleocitosis, sin la presencia de gérmenes al momento del diagnóstico, o tu gran negativo o tu cultivo negativo, pero que posteriormente se puede establecer que el diagnóstico más frecuente es de etiología viral.
pero no es la única. Acá también vemos una forma de presentación. Otra forma de presentación es lo que vemos, por ejemplo, en infección VIH en el debut. Existen meningitis asépticas en VIH, en el famoso síndrome retroviral agudo, ¿ya? Como diagnóstico diferencial. Entonces, acá también te menciono el concepto, ¿no? Habíamos dicho que en la fase inmune, que es la que se da el daño a nivel ocular, uveitis, también el componente meningoencefalítico. Aumento de proteínas, aumento de linfocitos a nivel del LCR, ¿no? Estudio del LCR. Raro, convulsiones, encefalitis, ¿no? Mielitis o polineuropatía. Diagnóstico. Entonces, importante, tu epidemiología, hemos visto el antecedente a considerar. Departamentos, selva, no son los únicos. Departamento que reporta mayor frecuencia de casos, Loreto. Ocupaciones vinculadas a la probable adquisición, contacto con agua, ¿no? Hemos visto personas que trabajan en río, personas que trabajan en alcantarillados, te lo pueden preguntar de esa forma también. Presencia de roedores, que pueda condicionar la existencia de soluciones de continuidad, porque es la forma como entra Lectospira. ¿Qué me orienta en el diagnóstico laboratorial? Le voy adelantando, ustedes ya vieron que el cultivo es simplemente un dato histórico, porque el crecimiento, al ser lento, no va a ser mi examen a seleccionar de importancia. En términos generales, hemograma sí me va a dar, como todo proceso infeccioso, probablemente leucocitosis, neutrofila con desviación izquierda. Va a haber componente plaquetario, mira, 70% en las formas graves va a contener disminución de plaquetas, ¿no? Trombocitopenia. Transaminasas, no hay un componente hepatocelular, entonces van a estar normales o ligeramente elevadas. Bilirrubina directa elevada. Hasta ahí eso me orienta, más no me da el diagnóstico. En el SR lo que vemos es un componente como una meningitis aséptica. Cultivo, mira, 6 semanas. Solo para que sepas, el medio se llama el medio de Fletcher. Entonces, también podemos emplear inmunohistoquímica, pero de lejos, lo que tienes que tú fijar de esta exposición es el examen gold standard para el diagnóstico de leptospirosis, se llama MAT, así, MAT, que viene a ser el test de aglutinación microscópica, serología, pero tiene un nombre específico, especial. Recuerda que cuando tú haces serología, lo que tienes que tú establecer es, mi objetivo es de producir una reacción antígeno-anticuerpo, y puedo emplear diversas técnicas, ELISA, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, lo que fuere. En Leptospira hay una definición especial, que es el MAC. Es una test de aglutinación microscópica. Y ya se ha definido los conceptos. Mira, cero conversión en 2 muestras pareadas de suero de 4 o más veces el título de anticuerpos por la prueba MAC, test de microaglutinación. A nivel mundial consideran, para que sepas, el punto de corte a nivel mundial. El CDC considera 1/200, pero en nuestro medio, que hemos visto de 24 regiones, 18 de ellas, la posibilidad, entonces hablamos de una zona endémica. Es por eso que en estas zonas el título se eleva más, 1/800, que es nuestro patrón para nuestro país. Pero a nivel mundial, no creo que te pregunten eso, solo para que lo sepas, 1/200. Y esto es el esquema, ¿no? Esto es de la revista de Salud Pública del INS, donde más o menos orienta lo que estamos describiendo. Este es el control y así, como, al igual que lo que describen para baciloscopías, es la presencia, ¿no? 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, y lo que vas a ver tú es la aglutinación que se va a dar en base a porcentaje. 25% de aglutinación, que son como zonas de copo de algodón, se describen, ¿no? 50% de aglutinación, 75% de aglutinación más lisis, y para llegar a lo que es un examen negativo, que es al igual que el control. Si te preguntaran entonces, la prueba que utilizamos para el diagnóstico de Leptospira se llama MAT. ¿Es la única? No. También tenemos ELISA igual, que lo puedes pedir. Nosotros pedimos los dos. Pedimos MAC y pedimos ELISA.
Otro dato importante, no te olvides, que va a ser doctor. ¿Pero dónde lo pido? En sangre, en orina, en LSR. Depende del momento clínico. Habíamos dicho que en los primeros días, sangre, LSR, y luego a partir del séptimo o décimo día, orina. Por eso es que es importante. Pero en cualquiera de esas muestras o cualquiera de esos fluidos, yo tengo que pedir este tipo de dos pruebas, MAC y ELISA. Mira, es importante, mira, ELISA, 100% de sensibilidad y 94% de especificidad. Aumento significativo de 50% de la titulación de anticuerpos en dos muestras pareadas por la prueba de ELISA de tipo IgM. Pero si es tan específica y tan sensible, ¿por qué piden MAC? Porque es el tema de definición. Si bien es cierto, el ELISA es bastante orientativo, en términos generales se utiliza la prueba de microaglutinación. Y acá menciona, ¿no? Cualquier resultado positivo mediante otra técnica diagnóstica debe ser confirmada por la prueba de microaglutinación referida. El componente clínico, tú vas a tener que establecer, si bien es cierto, hemos dicho que la forma más frecuente va a ser la forma nictérica, ¿no? Pero tú tienes que prever la posibilidad de la existencia de algunos signos orientativos hacia la posibilidad de pasar a la forma ictérica o componente multiorgánico. Ya hablamos de los signos de alarma. Fiebre que no cede a los antipiréticos, vómitos persistentes, dolor abdominal que puede llegar a comprometer o hacer un diagnóstico diferencial con un cuadro de abdomen agudo. Ictericia, ya sabes que es a predominio de bilirrubina de tipo directo. Componente hemorragíparo, gingivorragias, hemoptisis, melena, petequias. Había inyección conjuntival. Recuerda que es uno de los pocos casos de patología infecciosa donde hay ya compromiso, hemorragias conjuntivales o componente de escleras. Dificultad respiratoria, te había mencionado que un pronóstico sombrío se va a dar por la presencia de hemorragia a nivel pulmonar. Trastornos hemodinámicos, recuerda que hay falla renal. Hay falla renal por isquemia, por hipoperfusión y por necrosis tubular aguda también. Oliguria y signos meningios, habíamos mencionado la posibilidad de una meningitis aséptica. Entonces, todo este componente, este cortejo clínico, me orienta hacia la posibilidad de considerarlo como signos de alarma. Entonces, hemos visto que ya en el 1886 el doctor Weil describió la forma asociada a severidad que, por términos en honor a ese doctor, lleva el nombre de enfermedad de Weil, pero el componente clínico es leptospirosis icterohemorrágica. El concepto se caracteriza por ictericia, deterioro de la función renal, hemorragias, colapso vascular, alteración de la conciencia, fiebre elevada, continua, entre los 4 o 7 días de inicio, generalmente a partir del séptimo día, de la enfermedad y una mortalidad elevada. Felizmente es la menor frecuencia de casos. En nuestro medio, así como ustedes cuando elaboran sus diagnósticos sindrómicos en base a un componente semiológico, nosotros también en patología infecciosa elaboramos diagnósticos sindrómicos que ustedes los han visto en pregrado o ahora en su preparación. Cuando tengan las posibilidades del diagnóstico diferencial de síndromes ictérico-hemorrágico, van a pensar una posibilidad, leptospirosis o enfermedad de Weil. Otra posibilidad, dengue. Otra posibilidad, fiebre amarilla. Otra posibilidad, menos frecuente, malaria severa. Pero así en orden de frecuencia. Leptospirosis, dengue, fiebre amarilla, malaria severa. Y ahí, hepatitis, el tema va a ser que sí podría considerarse, pero el tema hemorrágico no cuadra en el contexto semiológico, a diferencia de lo que vemos en estas posibilidades. Es por eso que cuando nosotros tenemos, y más por el antecedente, si el paciente viene, por ejemplo, de Loreto, con un síndrome ictérico hemorrágico, siempre piensas en estas posibilidades. De ahí haces tu disquisición en base a tu laboratorio, a tu orientación de la ocupación, pero siempre pensamos en infecciosas, pensamos en leptospira, pensamos en dengue, pensamos en posibilidad de manera severa. Últimamente hemos tenido también, menos frecuente, pero también a considerar, y lo ha descrito casos de riquexia que existe en nuestra selva,
también entra en el diagnóstico diferencial, pero no es tan frecuente como lo anterior. Entonces veamos, miren, este es un caso de nuestra práctica en la zona de Loreto, el Hospital de Apoyo de Iquitos, para los que conocen. Este es un joven de 24 años, con un tiempo de enfermedad de 10 días, de ocupación, alcantarillado. En la red de salud, el componente de cambio de las redes de la zona urbana de la ciudad de Iquitos. Y él inicia un cuadro con unos prodrómico, con fiebre, malestar, hiporexia, actenia, mialgia. En el componente laboratorial, al inicio, nada de importancia, pero él ingresa a la emergencia por fiebre continua, dificultad respiratoria, asociadas a un componente hemorragíparo, epístasis, gingivorragia y marcada hemorragia a nivel de escleras. Componente pulmonar, hemorragia pulmonar, que saben ustedes está asociada a posibilidad de mortalidad, severidad. Entonces, eso es el componente clínico. Fue catalogado, tuvo exámenes positivos para el test de MAC, de microaglutinación, y ELISA. Entonces habíamos hablado que eso orienta a un diagnóstico de enfermedad de Weil. Esto es lo que a veces algunos ponemos como discusión. Si hemos descrito de que el principal componente de severidad está asociado por la llamada fase inmunológica, hay algunos que consideran lo siguiente. Si se considera la patogenia de la leptospirosis, el tratamiento antibiótico será solo para algunos autores efectivo en la fase de bacteriemia, primeros 7 días, fase de inicio. En la fase de estado o inmunológica, su utilidad es discutible. Es por eso que en esa fase el componente de soporte hemodinámico ventilatorio va a ser de vital importancia. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa en los primeros días, fase de inicio, que va a tener importancia la cobertura antibiótica. ¿Tenemos esquemas específicos? Sí, pero orientado a que tú tienes que ser. ¿Qué te orienta esta disquisición? Que tu cobertura tiene que ser, en uno de los pocos casos, en donde esperamos que tú seas agresivo en forma empírica, estableciéndose de que mientras más precoz sea el tratamiento antibiótico, la respuesta va a ser más favorable. En adultos podemos diferenciar las formas leves o severas. En adultos, doxiciclina, amoxicilina, ciprofloxacino, fluoroquinolonas, macrólidos. Importante doxiciclina por el comentario anterior. Una de las posibilidades del diagnóstico diferencial es riquexia. Y riquexia es considerado como una patología infecciosa intracelular. Y por eso de que doxiciclina es relevante. Cuando tú pienses en doxiciclina, vas a pensar en la posibilidad de cobertura para gérmenes intracelulares. Es por eso de que tú sabes que lo utilizamos, por ejemplo, para brucelosis. Tú habías mencionado, en la clase anterior, habíamos mencionado doxiciclina asociada a rifampicina. Es por eso que lo usas también para tratamiento de clamidia, que tiene afección intracelular. Y también como una posibilidad en leptospira, tiene cobertura para leptospira y también tiene cobertura para la posibilidad de riquexia. En niños, obviamente, sabes que no tienes que utilizar ni tetraciclinas ni quinolonas. Es por eso de que la posibilidad de cobertura se orienta a amoxicilina y o macrólidos. En formas severas, igual a lo anterior, pero ya con manejo en forma parenteral. Penicilinas, ampicilina, ceftriaxona, cefalosporina de tercera. Hay trabajos que han demostrado que en la fase inmune, si bien es cierto, estableces que el daño es por una cuestión inmunológica, se ha visto en alguna serie de nuestro país que hay la recurrencia o de enfermedades asociadas a salmonelas en el contexto de leptospira. Es por eso de que algunos inician en forma empírica para las formas severas ceftriaxona, que tú recuerdas tiene cobertura también para lo que es la posibilidad de fiebre entérica. En niños, ampicilina, benzilpenicilina, cefalosporina de tercera, ceftriaxona. Entonces,
lo que te mencionaba. Esta es la pregunta que ustedes conocen. 8. Obrero de desagües. Con ese dato ya te queda simplemente, yo te preguntaría, aparte de lectospira, en nuestro país, si te mencionan el tema de desagües, ¿en qué otra posibilidad infecciosa podrías pensar? Y te ahorras todo el tema de leer todo esto. Y solo con este dato te vas a la clave. Ese es el tema, ¿no? En desagües, la principal posibilidad es lectospira, doctores. Lectospira en nuestro medio. Te lo van a preguntar de esa forma. Desagües, alcantarillados, cambio de tuberías, ¿no? Ese es el tema. Y es obrero que trabajaba en desagües, inicia sintomatología de forma brusca, escalofríos, febril, intensas mialgias. Mialgias. Te había mencionado mialgias. ¿A qué nivel? Me había olvidado. ¿Dónde te dice el paciente? Porque la mialgia puede ser a nivel de cualquier parte. No, a nivel de rodillas. A nivel de rodillas y por debajo en pantorrillas, gastronemios, ¿no? A nivel de gemelos. A ese nivel es donde el paciente te describe dolor. Diagnóstico de diferencial, obviamente, en nuestro medio, sabes que puede ser trombosis venosa profunda. Pero hablando de patologías o insuficiencia vascular, o el inicio de una celulitis, pero hablando de patología infecciosa propia por zoonosis, mialgias, piensa en la orientación probable a lectospirosis. Mialgias en pantorrilla, zona lumbar, cefalea intensa en zona frontal, dolor torácico, tos y presencia de esputos hemoctóicos. Ya eso te marca una severidad. Me olvidaba. Diagnóstico diferencial infeccioso de hemoptisis. Yo digo una, tuberculosis pulmonar. Paragonimiasis. Y eso es importante porque el manejo es completamente diferente. Y existe en nuestra zona, sí, paragonimiasis, que es otra posibilidad infecciosa, es ocasionada también por un traumátodo. Paragonimiasis. Estamos hablando de posibilidades infecciosas, ¿no? Entonces hablamos esputos hemoctóicos, exploración física, la inyección conjuntival pericorneal, escleras ictéricas, bradicárdico, laboratorio, neutrofilia, PSG 45 y CPK 3 veces más de lo normal. En orina, proteinuria leve, cilindros, TGP 80 y TGO 70. Diagnóstico probable. ¿Están de acuerdo? Malaria podría ser. ¿Por qué sí y por qué no? En malaria siempre te van a decir generalmente el antecedente epidemiológico del departamento, ¿no? Orientado hacia si es costa norte de nuestro país o si es selva. Y otra descripción importante es que la fiebre, si bien esto no lo menciona como tal, habíamos dicho en la descripción clínica, la fiebre de lectospira es continua. Y la fiebre en malaria no, es una fiebre intermitente y solamente el cuadro febril va a estar asociado cuando se producen estos famosos accesos palúdicos, ¿no? Y eso es el que da el nombre, semiológicamente, las famosas tercianas, las famosas cuartanas. No es una fiebre continua. Luego el componente clínico sí podría darse en las formas severas, pero generalmente no está orientado hacia un determinado tipo de ocupación, en este caso el obrero de desagües. Por ahí la disquisición es diferente, ¿no? Malaria va a ser propio de pobladores de zonas, independientemente de la condición de repente de su labor. Colangitis no está en relación al tema también de desagües. Fiebre entérica, habíamos dicho el correlato con consumo de alimentos generalmente contaminados. Brucelosis, consumo de lácteos no pasteurizados. Respuesta, lectospirosis. 9. Departamento que reporta el mayor número de casos de lectospirosis en el país. Respuesta. En general la selva, hemos dicho, los departamentos más importantes, uno de ellos, el que reporta la frecuencia de casos, Loreto. No se olviden de que en Lima también puede haber la presencia de lectospirosis. 10. La forma de entrada más frecuente de lectospira en el ser humano es piel y mucosas. Alguna vez me mencionaron, doctor, pero es la única. Bueno, existe un reporte de casos, pero no te centres en las ramitas. Mira el contexto general. O sea, no te distraigas. Lo más general es que es por soluciones de continuidad, piel y mucosas. Puede haber reporte de casos de contacto directo, qué sé yo. Pero lo que es descrito mayormente es soluciones de continuidad
contacto de agua, roedores, abrasiones, escoraciones, laceraciones, partos en agua, personas que trabajan en contexto fluvial. La forma entrada más frecuente es clave D, piel y mucosas. 11. La confirmación serológica de leptospirosis se realiza empleando la prueba de MAC, así, en automático, MAT, MAC. No es la única, pero es la que tengo que yo tener validez para determinar mi diagnóstico. Prueba de microaglutinación. Respuesta E. 12. De los siguientes fármacos, ¿cuál no es recomendable para el tratamiento de leptospirosis? Habíamos dicho, nuestro arsenal felizmente terapéutico es amplio. Hemos dicho de que lo principal es dar la cobertura antibiótica en los primeros días, en promedio durante la primera semana, que es la fase inicial, y podríamos emplear ampicilina, amoxicilina, doxiciclina, cefalosporina de tercera, en general orientado a lo que llamamos nosotros betalactámicos, pero la posibilidad de emplear, y también macrólidos, cuando habíamos hablado de niños y o gestantes. Rifampicina, ¿les parece que podría? Rifampicina quizás no es el fármaco de elección ni como segunda opción. Se lo dije en la clase anterior, rifampicina no solo para lo que es tuberculosis, también nos sirve para brucelosis asociada a doxiciclina, ¿no? Cada 12 horas por 6 semanas. También para enfermedad de Hansen o lepra asociada también a Daxona, principalmente, ¿no? O sea, no solo para... Y también lo empleamos en el manejo de contactos en enfermedad meningocócica o meningitis por meningococo. Rifampicina, manejo de contactos. 13. Varón de 30 años procedente de Nauta. ¿Dónde queda Nauta, doctores? En Iquitos. En Loreto, ¿no? Claro, cerca de Iquitos, 30 minutos por carretera. Para los que conocen la zona, la única carretera que hay en Iquitos es el acceso a Nauta. En general, lo demás es por vía fluvial. Y Nauta es un puerto que te da acceso, tiene un mirador impresionante para lo que es el Amazonas. Te da acceso a Yurimaguas, te da acceso a San Lorenzo, te da acceso a múltiples regiones importantes de la zona. Y este varón de 30 años procede de esa zona, o sea, de Loreto, de ocupación motorista en transporte fluvial. Hasta ahí el diagnóstico tú ya tienes que pensar leptospira, en esa posibilidad. Pero mira, la cosa se complica. 10 días de enfermedad, caracterizada por ictericia, deterioro de la función renal, hemorragias conjuntivales, colapso vascular, alteración de la conciencia, fiebre elevada continua, mialgias, o sea, se queció el paciente, está con un componente multiorgánico. Esto es la descripción de lo que llamamos enfermedad de Weil, o si crees el término leptospirosis icterohemorrágica, que sabes está asociada por estudios que se han realizado en nuestros medios por algunos serobares o seroespecies específicos. Habíamos mencionado el trabajo que hizo el INS, identificó la seroespecie Icterohemorragiae y otra también de la zona que se llama varillal. Pero en el contexto de la descripción es lo que llamamos el síndrome o leptospirosis icterohemorrágica. Solo para mencionar. Entonces, de acuerdo, clave E. Síndrome retroviral agudo. Podría, si no hubiera leptospirosis icterohemorrágica, digamos, podría ser la clave síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo, ustedes cuando han hecho la descripción clínica de lo que es infección por VIH, recuerda que han hecho la descripción por estadios, ¿no? El estadio A, el estadio B y el estadio C. En el estadio A, siempre se los menciono, pero se los vuelvo a mencionar. En el estadio A tenemos 3 formas de presentación. La primera es, 1, síndrome retroviral agudo. La segunda es linfadenopatías persistentes generalizadas. Y la tercera es que esté asintomático. ¿Sí? Hasta ahí nos entendemos. El síndrome retroviral agudo es como lo que ustedes han visto en la mononucleosis. Es por eso que algunos también lo llaman síndrome mononucleósido. Y es algo, teóricamente, en estadísticas, la tercera parte de los pacientes va a condicionar la aparición de este síndrome retroviral agudo. Las linfadenopatías persistentes ya saben que son la aparición de adenopatías en sitios extrainguinales.
Y bueno, asintomático, que también lo tenemos en muchos de los casos como hallazgos, también en el estadio clínico A. Entonces, síndrome retroviral agudo, quizás el contexto clínico es diferente, ¿no? Brucelosis aguda, no hay el antecedente de consumo de lácteos, pero la forma clínica también de brucelosis, lo había mencionado, puede ser también inespecífica, por eso algunos clásicos semiólogos hablan de las fiebres ondulantes, la sudoración parcelar, asociada a cefalea, mialgias, dolor lumbar, dolor a nivel de sacro, ileitis. Malaria por Plasmodium falciparum. Viene de la zona, pero como la descripción de un caso clínico anterior no está orientado generalmente a la ocupación mencionada. Y el tema importante es fiebre elevada continua, que no se da en malaria generalmente, y sí se da en leptospirosis. Malaria mixta. En nuestro medio, cuando hablen de malaria mixta, se están refiriendo a la coinfección de malaria por Plasmodium falciparum asociada a Plasmodium vivax, que sí existe en nuestro medio. Y obviamente te marca un pronóstico sombrío, ¿no? Entonces, clave, leptospirosis icterohemorrágica.